Bien, hermano. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta noche para continuar estudiando nuestro pasaje de Romanos capítulo 12. Este pasaje, como hemos estudiado, se divide en deberes. Deberes personales, deberes congregacionales, deberes fraternales, pero también deberes sociales. Estudiamos en las primeras clases los deberes personales, es decir, cómo estoy con Dios. Luego hemos venido estudiando los deberes congregacionales. Hemos visto una serie de dones, específicamente 7 dones espirituales que el Señor puso en la iglesia. El don de profecía, que nuestros hermanos queridos en el primer siglo dejaron su trabajo establecido en el Nuevo Testamento. Pero también, hermanos queridos, tenemos otros dones, los cuales usted puede activarse en la iglesia de Cristo. Todo cristiano puede tener estos dones. Algunos, puede ser la mayoría, pero hay dones que son específicos. Hay hermanos de la iglesia que se desarrollan en diferentes dones y hemos visto, bueno, algunos como por ejemplo, si usted mira Romanos capítulo 12, versículo, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, es decir, los dones son un regalo de Dios, lo vimos también eso. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, profecía, el que ya estudiamos. Versículo 7, o el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y aquí nos quedamos. En la anterior clase hablábamos de esto, pero ahora dice ahí en el texto, el que hace misericordia con alegría. Este es el último de la lista que presenta el Espíritu Santo a través de Pablo, es la misericordia. Usted y yo podemos tener este don. Este don es muy especial. Me encanta este don, amados hermanos, porque este don refleja el carácter de Dios. La palabra misericordia viene del griego eleo, que significa ser compasivo. Y este don tiene que ver con aquellos hermanos que miran las necesidades de otros y quieren ayudar. Este don es muy especial. Muchos de los cristianos pueden ser misericordiosos, pero hay algunos que se desarrollan en este don en específico. ¿Cómo hay que hacerlo? Lo dice el texto bíblico, hay que hacerlo con alegría. El que hace misericordia con alegría. La persona que tiene este don, amados hermanos, le es fácil compadecerse de una persona que tiene necesidad. Es una persona que tiene el corazón muy dispuesto a entender las necesidades de otro. Por diversas situaciones de la vida, las personas tienen percances y están sufriendo, a veces económicamente, a veces en su cuerpo hay una dolencia, a veces los mismos problemas familiares. Y los que tienen este don se dan cuenta inmediatamente que está pasando algo. Sí, queridos hermanos, se dan cuenta en su semblante, se dan cuenta en la forma de saludar, en la forma de ser. Y dice el que tiene este don, no sé qué le pasa a la hermana, llegó el día domingo y le miré triste. Otros ni cuenta se dan, pero los que tienen este don dice, algo está pasando. Algo está pasando con mi hermanito querido, con mi hermanita querida. ¿Por qué? Porque él tiene el don de misericordia. Sí, amados hermanos, les duele el corazón cuando su otro hermano está sufriendo. Necesitamos este don en la iglesia, amados hermanos. Necesitamos gente que tenga misericordia. Hay muchas situaciones en esta vida que las personas están estancadas. Hoy es muy normal que las personas estén pasando por episodios de estrés.
van al médico y dice, no sé qué me pasa, no puedo dormir, tengo mareos, tengo dolor en los pies, y el doctor le dice, mire, hemos hecho todos los exámenes, pero lo que usted tiene es estrés, usted tiene ansiedad, usted tiene preocupaciones. Usted tiene que aprender a controlar esas preocupaciones, dice el doctor. Pero, hermanos queridos, las personas que tienen el don de misericordia identifican cuando una persona está pasando por problemas. Hermanos queridos, necesitamos gente que acuda a socorrer a todas las personas que necesitan un bálsamo. Sí, amados hermanos, a veces nosotros llegamos a las reuniones y al parecer todo está bien, pero le cuento algo, no todo está bien. Hay personas que están sintiéndose por dentro destrozados, necesitan un abrazo, necesitan un apoyo, necesitan que oren por ellos, necesitan a alguien que se dé cuenta de eso y tenga misericordia de ellos. Este don es maravilloso, amados hermanos. Es el don que tuvo el Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesucristo tuvo encuentros con las diferentes personas en la Biblia, eh, Jesucristo actuó con misericordia. Me estoy acordando en este momento de algunos episodios del Evangelio y me acuerdo cuando el Señor Jesucristo recibió a una mujer adúltera. ¿Se acuerda? La gente quería condenarle y decía, esta mujer fue encontrada en el acto mismo, así que vamos a apedrearlo. No trajeron al hombre, solamente trajeron a la mujer, que era injusto de primera mano, pero todos querían apedrearle, todos querían matarla. Pero el Señor, en un acto de misericordia, le perdonó. Nadie pudo ser un juez en ese momento, nadie tuvo la cara de ser el justo juez. El Señor Jesucristo despachó por los pecados a todas las personas y Él se quedó con ella y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo, no están aquí, no peques más. Yo no te condeno, le dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene misericordia de las personas. Si usted se acuerda, el Señor Jesucristo dio de alimentar en algunas ocasiones en el Evangelio a las personas. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de la gente. Antes de alimentar a la gente con comida, con el pan y los pececillos, si usted se acuerda, el Señor Jesucristo miró al pueblo de Israel y los miró como ovejas sin pastor. ¿Se acuerda el texto bíblico? Luego les dio de comer. Y si seguimos, pues vamos a encontrar al Señor Jesucristo en muchos aspectos, cuidando, ayudando, teniendo misericordia de la gente. Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó al Señor inmunda y tocó el manto, el Señor tuvo misericordia de esta mujer, le libró de su azote, ¿se acuerda? Tuvo misericordia de todas las personas, tuvo misericordia de nosotros. Dice en el libro de Efesios capítulo 4 que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros y tuvo un gran amor para con nosotros. Así que el Señor Jesucristo tiene este don maravilloso porque Él es nuestro Dios. Usted también puede tener este don maravilloso. En la iglesia usted va a encontrar personas que han perdido seres queridos. Allí están las personas con misericordia acercándose a esas personas, ayudándoles, dándoles aliento, a veces sin mencionar ninguna palabra, pero estando cerca de ellos. Son las personas que se preocupan que todos coman, que la persona que sufre necesidad tenga lo suficiente. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Hay gente que ha tenido muchas desgracias y la persona dice, tengo que ayudar, me duele el corazón. Yo no puedo comer esta comida tranquilo sabiendo que mi hermano está sin comida.
Hermanos queridos, cuánta misericordia necesitamos en la iglesia. Yo no puedo estar tranquilo si mi hermano perdió su empleo, si mi hermano está quebrado. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo que actúe en misericordia, así como el Señor actuó con misericordia. Si usted tiene la capacidad de mirar el sufrimiento de otros, identifica, mientras otros no identificamos, usted tiene ese don. Trabaje con ese don en la iglesia. Querido hermanito, hermanita que está escuchando este estudio bíblico. Así que tenemos muchos dones espirituales y hay que hacerlo, dice el texto bíblico, con alegría. Hermanos, ¿cuántas personas necesitan una actitud alegre? Están tristes, llegaron desanimadas de su hogar porque hay muchos problemas, llegaron desanimadas porque el mundo los golpeó, pero ahí está el misericordioso con una sonrisa, con un abrazo fraterno, dándole aliento. Necesitamos, y voy a decir nuevamente la palabra necesitamos, porque este don es maravilloso. Necesitamos estas personas en cada congregación de la iglesia. Usted puede ser uno de ellos. Así que, hermanos, hemos visto algunos dones espirituales. Bueno, vimos los 7 dones espirituales en el libro de Romanos y creo que ahí están todo el trabajo que uno puede hacer como cristiano. Si usted quiere saber más acerca de estos dones espirituales, le invitamos a que revise los videos anteriores, porque esta ya, si no me equivoco, es la clase número 5. Así que siga estudiando los dones espirituales y empiece a activarse como un hermano trabajador en la iglesia. Bueno, si usted se acuerda, hemos dividido el pasaje bíblico en deberes. Empezamos con los deberes personales. ¿Para qué son los deberes personales? Para estar bien con Dios. Antes de pensar en los deberes congregacionales, todo cristiano tiene que pensar en cómo estoy con Dios, cómo está mi relación con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, hermanos queridos, vamos a ser buenos trabajadores en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a tener el Espíritu Santo y vamos a tener el fruto del Espíritu. Sí, hermanos queridos, en el texto bíblico dice el fruto, no dice frutos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los pámpanos. Hermanos queridos, nosotros estamos conectados a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que tener fruto del Espíritu Santo. Y cuando tenemos ese fruto del Espíritu Santo, vamos a hacer una bendición para la iglesia, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de amor, de fe, de templanza. Pero si nosotros no tenemos en claro los deberes personales, lamentablemente, en vez de ayudar a la iglesia, vamos a ser carnales en la iglesia. Y ese es un problema. Mucha gente quiere trabajar en la iglesia sin estar a cuenta con Dios. Y ese es un problema. Es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque va a llegar con mentiras, con chismes, va a llegar allí con actitudes carnales y lamentablemente en vez de ayudar a la iglesia, va a ser alguien que está estancando el trabajo santo que Dios nos puso a cada uno. Así que deberes personales, ¿cómo estoy con mi relación con Dios? Viviendo santamente, es decir, apartado del mal y siendo fieles al Señor. Número 2, deberes congregacionales. Ya lo vimos en 7 dones espirituales, 7 dones. Y luego de esto, vamos a pasar a la tercera sección de los deberes. Ahora sí, vamos a ver los deberes fraternales. Así que acompáñeme, por favor, con su Biblia a seguir leyendo Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10. Y voy a pedir a mi hermanito Marcelo Andino que me ayude, por favor, con la lectura. El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muy bien. Mire el texto bíblico, por favor, por un momento, y usted se encontrará 3 veces la palabra amor. Ahí está en el versículo 9 y 10. Amor, amaos y amor. Vamos a hablar de los deberes fraternales, queridos hermanos, deberes fraternales. Es interesante las palabras en griego que se utilizan. Por ejemplo, la primera palabra, amor, viene del griego ágape, ágape. ¿Y qué significa esto? Es el amor de Dios. La palabra ágape significa el amor más puro, el amor más esencial, el amor divino, el que proviene de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que el ser humano, es decir, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, tenga este tipo de amor. ¿No le parece maravilloso? Que usted y yo desarrollemos en la iglesia, por medio de nuestros deberes, desarrollemos un amor ágape. Todo cristiano debe aprender a amar como Dios amó. Todo cristiano debe saber amar de acuerdo al mandamiento bíblico. Y esto es maravilloso. Este amor, si usted se da cuenta, en el versículo 9 dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es un amor sincero. Es un amor que rechaza todo lo malo. Sí, amados hermanos, si usted quiere amar correctamente, necesitamos empezar a rechazar todas las cosas malas. Debemos aprender a hacer las cosas de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Si usted se da cuenta, en el capítulo 12, si no me equivoco, al final, versículo 21, es un texto muy bonito que me gusta, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo quisiera preguntarle en este punto de estudio bíblico, es que, ¿cómo usted soluciona los problemas en esta vida? ¿Cómo usted puede salir adelante en esta vida? Porque piensen esto, nosotros tenemos iglesias en muchos lugares del mundo. En su congregación hay muchos hermanos. Acá también tenemos en Ecuador hermanos que se reúnen en una iglesia. Hemos predicado el evangelio, la gente se ha convertido de corazón, se han arrepentido de sus pecados y han empezado una nueva vida cristiana. Están empezando a entender sus deberes congregacionales, están empezando a trabajar. Pero esto es interesante, hermanos. Debemos aprender a vivir como cristianos. Debemos empezar a solucionar todo problema haciendo el bien. ¿Qué pasa cuando llega un problema a su vida? Un problema a su negocio, un problema familiar a su vida. ¿Cómo va a vencer esos problemas? ¿Cómo va a salir adelante en medio de las crisis? Muchas personas eligen el camino equivocado, el camino del mundo. Solucionan sus problemas con mentiras, solucionan sus problemas con sobornos, solucionan sus problemas gritando, alterándose. ¿Cómo soluciona sus problemas, amado hermano? Hay que vencer el mal con el bien, dice el texto bíblico. Y debemos empezar a desarrollar el amor fraternal, como lo vamos a ver a continuación, pero principalmente debemos aprender a utilizar el amor de Dios. Lo dice el texto bíblico. Es interesante que para amar a Dios necesitamos aborrecer lo malo. Así se puede amar verdaderamente. Sí, amados hermanos, debemos aprender a seguir lo bueno. ¿Se da cuenta? Esto es interesante y esto es maravilloso. Este es el conocimiento del Espíritu Santo. Pero a continuación dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La misma palabra amaos en el griego es filostorgos. ¿Y qué significa esta palabra? Amarnos como una familia.
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, querida familia, yo los amo y debemos amarnos como una familia. Es decir, que el apóstol Pablo dice, ustedes son mi familia y yo les amo como mi familia, pero debemos empezar a ser una familia también, unos con otros. Muchos cristianos han aprendido a reunirse los días domingos y retirarse a sus casas, como una costumbre religiosa, pero en los textos del Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica, en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, siempre se repite esto, amor fraternal. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Lo dijo también Efesios capítulo 2. Somos la familia de Dios, somos ciudadanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, pensemos y meditemos qué quiere decirnos el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. Es importante estos deberes fraternales, queridos hermanos. Luego dice allí, y esto me encanta, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y es interesante, hermanitos, que antes de hablar en cuanto a honra, aparece otra vez la palabra amor, que significa Filadelfia. ¿Qué significa esta palabra? Significa amor fraternal, amor afectuoso, amor cariñoso. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Que el grupo de hermanos tengamos un amor cariñoso, que nos querramos, que nos tratemos con cariño. Por eso en las iglesias se dice hermanita, hermanito. Se llama Pedro, pero le dicen Pedrito. Incluso le ponen sobrenombres con cariño. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque somos una familia. Pero es interesante que la palabra honra aquí significa respeto. Honra significa respeto y valorar con preferencia mutuamente. Y esto es maravilloso. Me encanta esto porque nos amamos de corazón, pero nos respetamos. Respeto a mi hermana me respeta a mí, yo respeto a la familia, respeto a esta otra familia, porque nos amamos con respeto. ¿Cuánto necesitamos eso en la iglesia? Que haya respeto. Por eso, los hermanos en las iglesias de Cristo respetan a sus predicadores, los tienen en alta estima, respetan a sus pastores, a sus diáconos, a sus evangelistas, los respetan, les quieren. Sí, amados hermanos, si usted está escuchando este estudio bíblico en una congregación, empiece a amar de corazón a la gente que está presidiendo, a la gente que está trabajando en la iglesia, a todos, porque somos una familia. Sí, amados hermanos, usted cuando ama de verdad va a fluir las cosas correctamente. Vamos a empezar a trabajar en equipo, vamos a hacer una iglesia modelo, una iglesia conforme al propósito de Dios. Así que, si usted no puede vivir aquí en la tierra con sus propios hermanos, mucho menos podrá vivir en los cielos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que nos amemos unos a otros. Lo dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan también. Lo dijo muchas veces. No puedo aborrecer a mi hermano. Tengo que amar a mi hermano. Tengo que amar a mi hermano como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que alcanzar ese amor, queridos hermanos. Así que le invito a practicar esta fase de deberes, porque hemos visto deberes personales, también hemos visto deberes congregacionales, ahora sí, deberes fraternales. Sí, amados hermanos, debemos fomentar el amor cariñoso, el amor familiar, el amor ágape en la iglesia del Señor. Muy bien, seguimos con esto, hermanitos queridos.
Y voy a pedir que leamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y voy a pedir a mi hermanito Irán, Romanos 12, versículo 11 al 13, por favor. Porque lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Dios quiere, hermanitos queridos, Dios quiere que nosotros tengamos diligencia. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos tener una buena actitud en el trabajo de la iglesia. No podemos ser personas que no nos importe las cosas de Dios. A todo cristiano en la iglesia le debe importar mucho las reuniones que tenemos en la iglesia, por ejemplo. Todos estar muy pendientes de las actividades que tenemos, estar preocupados, servir al Señor con los dones que Dios nos ha dado. Debemos esforzarnos en hacer las cosas correctamente, rápidamente, diligencia. ¿Sí? También se traduce la palabra diligencia, esfuércese. Hay que hacer las cosas correctamente en la iglesia. Rápido. No debemos ser perezosos, dice el texto bíblico. No podemos decir, no, es que no tengo tiempo, no puedo. Bueno, ningún pretexto carnal. Tenemos que hacer las cosas bíblicamente, sí, amados hermanos. Fervientes en espíritu significa que debemos apasionarnos en el trabajo. Todo cristiano debe sentirse orgulloso de pertenecer a la iglesia de Dios. Todo cristiano debe sentirse feliz de servir a Dios y de trabajar en la iglesia y de ser parte de la iglesia. Todo cristiano debe tener una buena actitud en las congregaciones. Si tenemos una actividad, todos los miembros somos los primeros en llegar, invitando a visitantes, invitando a personas que no conocen a Dios, pero los hermanos debemos fortalecernos para que la iglesia crezca. Cuando una iglesia no trabaja, difícilmente crecerá en número, pero cuando nosotros empezamos a ser fervientes, tenemos buena actitud, si empezamos a ser diligentes, la iglesia de Cristo va a empezar a trabajar y hacer la voluntad de Dios. Sí, amados hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué servir a Dios? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué debo servirles si yo podría, pues, quedarme en mi casa y no hacer nada? Hay mucha persona que puede servir, dirá alguno. Bueno, hermanito, ¿por qué servir a Dios? Vamos a responder esto. Nosotros servimos a Dios, servimos a la iglesia porque entendemos quién es Dios. Imagínese, usted no está sirviendo a su jefe. Usted no está sirviendo a su padre o a su abuelita. Usted no está sirviendo a una autoridad en el gobierno o al presidente de la república. Cuando usted sirve, está sirviendo al Rey eterno todopoderoso, al creador del cielo y la tierra. A Él está sirviendo. Por eso nosotros le servimos a Dios. No solamente en eso, sino que nosotros servimos a Dios porque nos gozamos en la esperanza. Todo cristiano debe decir, quiero breve que el Señor venga para ir a vivir eternamente con Él. Quiero vivir con Él en el cielo. Quiero vivir con mis hermanos en el cielo. Porque el cristiano tiene esperanza. Ahora, el texto bíblico dice tribulación. Y cuando estaba estudiando este texto bíblico y me encontré tribulación, me pregunté, ¿por qué aparece la palabra tribulación en este texto bíblico en la mitad? ¿Qué tiene que ver la tribulación
en el trabajo de la iglesia, en la responsabilidad que todo cristiano tiene en la iglesia. Mira, hermanito, tiene mucho que ver, porque la tribulación es parte de la vida de cada cristiano. La tribulación es algo natural que va a recibir toda persona en esta vida. Todos tenemos que sufrir en esta vida, amados hermanos. Todos pasamos por un mal momento económico, por un mal momento en nuestra salud, por una pérdida. Pero lo maravilloso es que a pesar de la tribulación, a pesar de las angustias que nosotros tenemos, a pesar de las necesidades, nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y lo maravilloso de todo es que ni siquiera eso, ni siquiera el sufrimiento nos podrá apartar del amor de Dios y el amor que le tenemos a Dios. Ni siquiera eso, amados hermanos. Por eso, aunque me sienta mal, estoy en la iglesia. Aunque haya pasado por un mal momento, estoy en la iglesia. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Y alabarle junto con mis hermanos me anima, me alienta y me da fuerzas. Porque el Señor da fuerzas al cansado. La tribulación es algo normal que nos va a pasar en esta vida, pero lo sobrenatural, lo que no es normal, es lo que encontramos en Dios, la fuerza espiritual. Así que es maravilloso lo que aparece aquí en el texto bíblico. Es decir, servimos a Dios a pesar de las tribulaciones y nosotros estamos constantes en oración. En los malos momentos, en los buenos momentos, estamos orando al Señor. Por eso nosotros tenemos las reuniones de la iglesia, pero los hermanos dicen, ore por mi papá, ore por mi mamá, ore por mi vida espiritual, ore por mis hijos, porque seguimos a Dios a pesar de las tribulaciones en esta vida. Y es interesante lo que dice a continuación, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Los cristianos, como somos una familia y nos amamos, nos preocupamos los unos a los otros. Otra vez aparece aquí la misericordia, hermanos queridos. Otra vez nos topamos con el mismo tema, en que no puedo estar tranquilo si mi hermano está pasando necesidad. Porque yo le amo y porque yo le respeto y porque es mi familia. Por eso debo hacer mías las necesidades de mi hermano. Y por eso también somos hospedadores. Somos hospedadores. ¿Por qué? Porque si un hermano viene a visitarme, le digo, mi hermanito, entre para mi casa. Entre, tome un vasito de agua, ¿qué le sirvo? Somos hospedadores, somos una familia. Como usted recibe a su propia familia, reciba también a los hermanos de la iglesia porque es su familia espiritual. Con la familia carnal viviremos aquí en la tierra, pero con la familia espiritual viviremos eternamente en los cielos. Así que es maravilloso lo que aprendemos en la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, hemos visto hasta aquí los deberes fraternales. Si quieres seguir estudiando, vamos a tener una clase más la siguiente semana y que Dios le bendiga, querido hermanito, que Dios le guarde. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 12. Muchas gracias por su atención. Los amo en el Señor, queridos hermanos.